Ya estamos en la sesión 4 y hablaremos de levantar y edificar ahora que limpiamos. Amén. Estoy orgulloso de que todos se tomen tiempo, oren y todo esté en orden, porque esta siguiente sesión... Y lo necesitas para prepararte y ver diferente para entrar a esta siguiente sesión. En esta sesión no hay manera de poder vivirla, a menos que saques la basura. Amén. De lo que vamos a hablar es sobre servir. Ahora, la clave para un matrimonio exitoso se resume en una palabra y es servir. Y esta es la realidad. Vino a mi espíritu estos días. Los cristianos más miserables en este planeta son cristianos que no sirven, cristianos que son egoístas. La razón es que nuestro espiritual ADN es servir, porque fuimos formados a la imagen y semejanza de Jesús. Y servir nos compromete. Las personas que solo van a la iglesia, no estoy sacando nada de aquí, pero las personas que sirven en la iglesia se comprometen en la iglesia. Sí. Y las personas que sirven en la vida se comprometen en la vida. Jesús dijo esto en Lucas 22:27. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero no ahora, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús dijo, entre ustedes como siervo. Es nuestro ADN espiritual. Si ven a Jesús, Él ejemplifica eso en la última cena de una manera muy hermosa. Cuando yo nací de nuevo, Lisa y yo veíamos a cristianos lavándose los pies y yo corría. Era raro cuando las mujeres tenían que usar pantimedias y hacían el lavado de pies. Sí, dime, Era ¿y cómo tan haces raro. eso, cierto? Entonces, si en el estudio bíblico en la universidad decían, haremos un servicio de Puede lavado de ser, pies, porque era y tan yo me raro. iba de ahí, me saltaba Y sí. eso. La única Y que si no- tocará mis pies, por supuesto, es mi Y si no esposa. hacías eso, te decían, no estás en el espíritu. Sí, lo sé. Sí. Pero vamos a aclarar esto y hablemos de por qué él lavó sus pies. Y es que en ese tiempo, las casas de los ricos tenían múltiples siervos y estaban en diferentes áreas. Tenías un siervo en las finanzas, un siervo en la cocina, muchos siervos en la cocina. Un siervo que estaba a cargo de la carreta, otro de los caballos, el establo. Pero los siervos, me refiero a los de hasta abajo, ¿saben cuál era uno de sus trabajos? Lavar los pies de quien entraba a la casa, porque tienen que recordar que no tenían pavimento entonces. Cada camino era polvoso y no tenían sus Converse, no tenían zapatos que cubrieran sus pies o botas, tenían sandalias. Sí. Entonces, cuando entraban a la casa de alguien, la base, el sirviente más bajo les lavaba los pies. Lo que Jesús les está comunicando cuando se agacha y les lava los pies a ellos es, soy el siervo de base, el de baja condición. Porque escuchen lo que dijo. ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Señor significa cabeza, ¿cierto? Sí. La cabeza está en unión. Y dicen, bien, pues lo soy. Y si yo, el señor y el maestro he lavado sus pies, deben lavarse los pies unos a los otros. No dijo que físicamente se laven, dijo que seamos siervos de otros. Porque les he puesto ejemplo para que hagan lo que yo he hecho. Les digo que un siervo no es mayor que su señor. Es decir, si él hizo esto, ¿cómo podemos ser más grandes? Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Entonces, el creyente verdadero, quien tiene la naturaleza de Jesús, se vuelve más abnegado, se vuelve un siervo. Vemos esto en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No sean egoístas, sean humildes, considerando a los demás mejores que ustedes. Eso es un siervo. Si ven en Romanos, no debemos agradarnos, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Y luego mi favorito, Gálatas 5:13, usen la libertad Sí. para servirse unos a otros. La Sí. palabra servir, en griego, literalmente significa esclavo. Es la palabra que todos los discípulos usaron cuando dijeron, Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Sí. Yo sé a dónde vas porque conozco todas las cartas que leímos. Sí. Explícanos. Y tengo que decir, Facebook mostró esto para mí. Cuando oí algunos de los comentarios de cómo los esposos se dirigen de forma abusiva, usando las escrituras para abusar de ellas. El esposo es la cabeza de la casa, como Cristo la cabeza de la iglesia.
Pero antes de que entendamos bien esto, debemos entender que cabeza significa ser el siervo líder. Tim Keller, a quien respeto mucho y que tiene un magnífico libro del matrimonio, escribe: eso no destruye el ejercicio de la autoridad dentro de la relación humana, pero radicalmente la transforma. Nosotros como esposos debemos ser siervos líderes. La esposa se somete al esposo. Ese es su papel, ¿de acuerdo? Entonces, el esposo debe ser un siervo más grande a la esposa, y lo enseñaré de la Biblia. Hay 3 opciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las 3 opciones al servir? Podemos servir de 3 formas. Servir con una actitud dispuesta. Sí. Servir con una actitud rebelde, Sí. que tiene resentimiento y frialdad. Sí, lo haré, pero no estoy feliz haciéndolo, sino porque tengo ¿Cierto? que es un esclavo. O puedes negarte a servir por completo Y y ser abandonar y ser del todo egoísta. Esas son todas las opciones, cada Sí. día, cada momento del día. Ujú. Podemos hacerlo con actitud. Podemos no hacerlo y ser egoístas. Podemos hacerlo con una actitud o hacerlo con resentimiento y frialdad, o también demandar nuestro derecho. Y me encanta cómo has explicado esta enseñanza. Creo que muchas mujeres no entienden que sus esposos las sirven. Las mujeres quieren que sus esposos las sirvan como ellas les sirven. Cierto. Y creen que si su esposo las sirve, significa que haga la cena, que limpie la casa y todo eso. Y de nuevo creemos Hay un que lugar para hacen eso. todo eso. Sí. Exacto, pero a veces un hombre sirve al ser un gran proveedor, al pagar las facturas a tiempo, al asegurarse de que la casa esté en buen estado y estando alerta en las cosas para que la esposa no tenga que preocuparse. Al principio nos reíamos de John cuando decía que era un siervo. Bromeábamos porque él era conocido porque al terminar la cena corría al chocolate y luego huía de la cocina y todos, ¿y papá? Y estábamos limpiando la mesa y él decía, estoy sirviendo. Pero él servía pagando las facturas y luego escapaba y no entendíamos que necesitábamos que él sirviera con esa capacidad, más que sirviendo con la capacidad de limpiar los platos. Bueno, mi así que- declaración era: Jesús fue el más grande siervo, pero muéstrenme cuántas mesas puso o qué ropa lavó. Ujú. Su servicio se manifestó de manera diferente. Recuerdo Cierto. cuando Dios me habló y dijo: había servido a mi pastor por 4 años y medio. Limpiaba sus zapatos, me encargaba de su tintorería, lavaba su auto, recogía a sus hijos de la escuela, para que él se enfocara en el ministerio. Y Dios me habló un día y dijo: si te promuevo, será una promoción en servicio. Si te equivocas ahora, solo será una camisa. Si te equivocas después, serán vidas. Y dijo: una Ujú. promoción es un nivel más alto Ujú. de servicio. Por eso las personas o son destruidas en el reino Ujú. o florecen en el reino. Si ves a Saúl cuando comenzó, estaba escondido. Era pequeño a sus ojos. Sí. Pero comenzó a construir monumentos de él mismo. Sí. No se dio cuenta de que volverse rey y de Israel era convertirse en el siervo de Israel. Debes darte cuenta, esposo, que eres llamado a ser un siervo líder en tu hogar. Ujú. Y si puedes ver Efesios 5, vaya, qué Sí. imagen nos da. Las personas comienzan Efesios 5 con el versículo 22. Esposas, sométanse a sus maridos. Claro, ahí todos comienzan, pero ¿saben lo que Pablo está hablando? Comienza en el versículo 18. Porque en el 18 dice: no se emborrachen con vino, en cambio, sean llenos del Espíritu. Ahora, aquí estar lleno del Espíritu significa continuamente ser llenado, Ujú. porque hay fugas. Entonces, es algo que es un Ujú. continuo Ujú. proceso, ¿de acuerdo? Ujú. Y Pablo dice: estas son las evidencias de quienes están llenos del Espíritu. Van a cantar canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Lo y que haces tan bien en nuestra casa. Gracias. estarán Gracias por dando hacer gracias eso. por todo. Entonces, la Biblia en inglés, lo que sucede es que dice, surge del siguiente verso, versículo 21. Dice: es más, sométanse o sírvanse unos a otros por reverencia a Cristo. En la Biblia traducida es un nuevo párrafo. En el texto, en griego, no es un párrafo nuevo. Servir uno al otro en la reverencia a Cristo es, de hecho, evidencia de que una persona está siendo llena continuamente. Ujú. Es decir, Ujú. si no estás siendo lleno del Espíritu,
estarás esperando que tu pareja haga algo por ti. Si ella no cumple esa expectativa, te vas a molestar. ¿Por qué? Porque no fuiste llenado. Tu banco emocional debe llenarse por el Espíritu Santo. Es cierto. Por eso, Es cuando verdad. miras a dos personas que están completamente vacías y no tienen una vida llena con Dios y se casan pensando que el matrimonio va a arreglar ese vacío No, que sienten, no pueden completarse uno al otro sin no Dios. pueden completarse. Sí. Dos vacíos que se unen, como Tim Keller dice, se vuelve un vacío mayor. Sí. Y me encanta, entonces, Sí, eso es bueno. nuestra responsabilidad es estar llenos del Espíritu. Es lo que hará que sirvas, porque servir es un placer cuando estás lleno del Espíritu. La recompensa de servir es servir. ¿Escucharon lo que ahora dije? Si en verdad entienden eso, Sí. va a cambiar su vida. Sí, David entendió eso. Él dijo, prefiero ser un portero. En la casa de Dios. Por supuesto. Sí, Es tan poderoso. sí. Así que, él dice que la evidencia es que servirán uno al otro, y luego dice, en la Nueva Traducción Viviente, sométanse uno al otro por reverencia a Cristo. A las esposas significa, sométanse a su marido. Sí. Escuchen, para los maridos significa. ¿Qué Ujú, significa? Es así como se sirven unos a otros en el temor del Señor. ujú. Para los esposos significa, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Sí. Claro, dice que la esposa se someta a su esposo, pero es un placer someterse a alguien como Jesús. ¿Quién es quién? El siervo líder. Sí. Él es el siervo Sí. líder, y esto Sí. es, le dije a Lisa, al principio de esta sesión quiero llevar el peso de esto porque en verdad me molestó cuando escucho a esposos abusivos usando la Biblia para abusar de sus esposas e hijos y Ujú. que sean esclavos de ellos, para que los complazcan. Entonces, Es poderoso. esto no es para nada lo que Pablo Sí. habla en Efesios. Ujú. Lo que Pablo habla es cómo nos servimos uno al otro, y si quieren saber la verdad, aunque el esposo lidera la relación, él es el más grande siervo en ella. Ujú. ¿Tú o alguien que conoces habla otro idioma que no sea inglés? ¿Quieres más enseñanzas inspiradoras de John y Lisa Bevere? Ve a cloudlibrary.org, la página web de transmisión de videos y descargas gratis. Selecciona tu idioma. Selecciona lo que deseas de la extensa biblioteca. Libros electrónicos, mensajes de video, audiolibros y enseñanzas, programas de televisión, Biblias y más. Aprende más. Ve a cloudlibrary.org. ¿Sabes? Porque veo mucha de esa lucha de poder, veo mucho de que la mujer se someta y luego las mujeres rechazan a los hombres y dicen, no me voy a someter a ti, te faltaré al respeto y te deshonraré. Y, ¿saben? Hay mucho conflicto. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con un rabí mesiánico y le pedí, háblame sobre cómo ustedes ven el género. Y él comenzó a decirme que veían el género muy diferente a como lo vemos en nuestra cultura occidental. Los vemos por separado. Él dijo que ellos no veían al hombre y a la mujer separados. De hecho, ellos ven al hombre y la mujer como dos lados de la misma moneda. Hermoso. Y dijo, digamos que el hombre es la cara y la mujer es la cruz de la moneda. Si devalúas un lado, se devalúa todo. Si preservas un lado, valoras o incrementas el valor del otro, entonces no debes dañar ni al hombre ni a la mujer. Ujú. Se supone que debe presentarse a Dios en todo su valor. Y luego también me comentó sobre cómo Dios, cuando decidió hacer un pacto establecido, primero cambió el nombre de Abraham. Lo cambió de Abram a Abraham. Y dijo, la pronunciación cambió. Dios, de hecho, tomó una letra de su propio nombre y se lo agregó al principio del nombre de Abraham. Y dijo, al hacer eso, le dio al nombre de Abraham largura, pero le dio enfoque también. Lo hizo el padre de las naciones, el padre de multitudes, y dijo, pero Abraham, con lo del asunto de Ismael, y bueno, el pacto no se aplicó hasta que Dios cambió el nombre de Sara. Y no cambió el nombre de Sara al principio. Él tomó una letra de su nombre y lo agregó al final del de ella. Entonces era un alfa y un omega, Hermoso. y lo que hizo fue convertir el nombre de Sara en tierra. Él suavizó el nombre de Sara y afiló el nombre de Abraham. Abraham se volvió la semilla y Sara se volvió la tierra. En nuestras uniones no sirve de nada la semilla sin la tierra, o la tierra
sin la semilla. Entonces la tierra responde a la semilla. Y la semilla es la que lo inicia, un líder inicia, pero una mujer crea el ambiente para que lo que se inicie florezca. Y creo que este es un ejemplo poderoso de lo que vemos como abuso. Se usa mal. No se trataba de que Abraham fuera la gran figura del jefe y Sara desapareciera. Las vidas de ambos se llenarían con la promesa, la esperanza, la risa y el legado. Y me encanta que tan intencionalmente hablaras de que ser un líder al final es ser un siervo. El más grande siervo. Por supuesto. Entonces, si ven Efesios 5, dice, para los maridos, eso significa ame a su esposa como Cristo a la iglesia. Y habla de lo que Cristo hizo, pero en el verso 28 dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa. Pablo usa la palabra debe, que es una grande obligación. Él resalta esa palabra, ¿sí? Y lo que dijo es, esposos, no importa lo que sientan, amen o sirvan a su esposa. Esta es básicamente la forma como Hollywood muestra el amor. Hollywood, las novelas románticas, todo. Sientes amor. Entonces tus acciones siguen a los sentimientos. ¿Cuántos han estado casados más de unas semanas o incluso algunos meses? No sé cuánto tarde, a veces 6 meses. ¿Los sentimientos tal vez no están ahí? ¿Cuántos saben que Dios no habla a tus sentimientos? Él manda a tus acciones aquí. Cuando dice que los hombres deben amar a sus esposas, dice, tú ama, que significa acciones, ya sea lo que sientas o no. Ahora, déjenme decirles algo. Un matrimonio no debe estar vacío de sentimientos, pero no debe estar vacío de acciones. Y habrá veces cuando los sentimientos no estarán ahí, pero pueden controlar las acciones. Esposo significa que pueden continuar amando a su esposa, aunque no tengan los sentimientos de amor. Y seamos muy honestos aquí. Esos sentimientos no siempre están ahí. Cuando no están ahí, creo que le complace a Dios cuando eliges actuar en amor cuando los sentimientos no están ahí. Aunque, si continúas haciendo actos de amor, los sentimientos al final vendrán. Y había una persona en mi vida con quien me relacioné y no me agradaba la persona, ¿sí? ¿Han estado en una situación así? ¿Sabías que debías amar a la persona, pero no te agradaba la persona? ¿Pero saben qué comencé a hacer a propósito? Comencé a actuar, no había sentimientos ahí, créanme. Pero estaba haciendo las acciones de amor, ¿y saben qué pasó? Los sentimientos llegaron. C.S. Lewis enseñó que cuando comienzas tú a actuar, a dar las acciones de amor, los sentimientos siguen. Y es como un acto de fe. ¿Sí? Saben, hacemos actos de fe. Son actos sin una razón natural detrás. Cuando haces un acto de fe, Dios lo sigue. Este acto se vuelve la sustancia de lo que esperas. Cuando comienzas a actuar en fe, buena fe hacia tu esposa o buena fe hacia tu esposo, porque las chicas a veces no lo sentimos. Si comenzamos a actuar diferente y sacamos las acciones, no importa qué, ahí Dios nos da esperanza. Él te da el amor, Él te da lo que necesitas. Si te llenas del Espíritu, tienes esa comunicación con el Espíritu Santo en las mañanas o en las tardes o en lo que te acomode. En la ducha. Llenas en la ducha, por decir. Entonces, tienes tu banco emocional lleno y tienes algo que dar. Si no, no tendrás de dónde sacar para dar. Si ese banco está lleno por la presencia del Señor, daré sin resentimiento, daré sin amargura, puedo dar sin que haya otra intención. Daré cuando no es merecido por Lisa, ¿cierto? O ella dará cuando yo no lo merezco. Siempre lo merezco. Entonces, la clave aquí es mantenerte lleno del Espíritu para que puedas servir a tu cónyuge. Si sirves a tu pareja, sacarás sentimientos donde los ratos secos serán menos y menos. Es poderoso, es poderoso. El esposo básicamente no tiene la autoridad porque sea superior. Él tiene la autoridad porque Dios quiere dar dirección en la casa y porque Él es el siervo base. Si el esposo tiene esa posición de siervo base, la autoridad tomará decisiones basadas en lo que es mejor para ella y no lo mejor para mí. Entonces,
Me parece interesante que algunos esposos piensan, soy superior porque soy hombre. ¿Podría explicarles eso de otra manera? Déjenme decirle algo, esposos. La Biblia dice, en 1 de Pedro capítulo 3, y pueden buscarlo, que si no honran a su esposa, el cielo no escuchará sus oraciones. Es lo que dice. Honren a sus esposas como vasija frágil. Ya lo dijiste, John, que es frágil. Ahí no dice que esté debajo. Significa vasija frágil, que no debe levantar tanto peso como tú. Es todo lo que significa. Ella es coheredera. Bueno, Casi como uno mismo. una vasija es un contenedor. Claro, Si nuestro esto cuerpo externo. esto es alfarería. Claro. Y si fuera de vidrio y miden lo mismo, el vidrio se llamaría la vasija frágil. Sí. Porque no rebotará si se me llega a caer. Si tiro eso, no se romperá. Una mujer puede ser un poco más frágil. Entonces, ambos son contenedores de la gracia de vida. Pero la mujer es más frágil, son coherederos, comparten igual. Eso es muy Pero bueno. Dios le dice al hombre, si ella está astillada y quebrada, ni siquiera hagas una petición. ¿Cierto? No te escucharé. No te escucharé. Exacto. Y ahora, lo Entonces, que es impresionante... esa es la diferencia. Es impresionante que Dios no le dice eso a la esposa. No No lo dice, hace. esposas, honren a sus esposos, o el cielo no escuchará sus oraciones. Sí. Así que, escuchen dónde el cielo pone más énfasis, chicos. Es decir, si Es porque están alineados con Cristo. Cierto. Dice, oigan, necesito que actúen como yo. Ahí es donde yo fui enderezado, y escúchenme bien. ¿Recuerdan que dice, sírvanse el uno al otro con temor al Señor? Les mostraré qué es el temor al Señor aquí, ¿sí? Dios me habló un día cuando no era agradable con Lisa, y dijo, esto es exactamente lo que dijo, muy severo. Dijo, ella es mi hija primero, tu esposa en segundo. De pronto sentí, ¡wow! Esa es la hija de Dios. Ahora, ¿puedo hacerles una pregunta, esposos? Y tú eres su hijo. ¿Cómo vivirían si su suegro estuviera en su casa constantemente viendo cada movimiento en la recámara, en la cocina? ¿Cómo se comportarían si el padre natural de su esposa estuviera viendo cada movimiento que hacen con su hija? ¿Sí? ¿Y si él tuviera un arma, sí? Apuesto a que se enderezarían. Eso es lo que se volvió realidad para mí. Su padre está en nuestra recámara. Su padre está en nuestra casa, cuando los hijos no están. Su padre está con nosotros y ella es su hija. Esa mujer que tienen sentada a un lado, chicos, ella es la hija de Dios primero. Tengan cuidado. Trátenla con temor y cuidado. Hermoso. Bueno, y el otro lado de eso, eres su hijo. Y no solo eres mi esposo, eres hijo de Dios. Y por eso debemos agregar dignidad uno al otro. Y de nuevo volvemos a entender que somos aliados. Y para ser honesta contigo, creo que el hombre es aquel a quien se le confía la provisión y la protección. Pero a la mujer se le confió el corazón del hombre. El proverbio dice, el corazón de su esposo, confiado está en ella. Sí. No creo que las mujeres entiendan que Dios está diciendo, te voy a confiar la cosa más Wow. noble sobre la faz de la tierra, que es el corazón de tu esposo. Entonces, Él debe protegernos físicamente y nosotros debemos proteger su corazón. Se supone que somos las guardianas de su corazón, la que en verdad interpreta lo que Él dice al resto de la familia, la que cree lo mejor, la que dice, puedes venir seguro a mí. Y hablamos anoche de que tuvimos que tomar decisiones conscientes al principio de nuestro matrimonio para cambiar eso. Número 1, tenía que parar y cambiar la forma en que le hablaba a John. Luego tenía que cambiar la forma en que hablaba sobre John con mis amigas y mi familia. Y tercera, tenía que alejarme de aquellas relaciones que hablaban mal sobre los hombres. No tenía que ver películas donde se burlaran de ellos, no reírme de comedias que se burlan de ellos. Porque si voy a ser mayordomo del corazón de mi esposo, debo tener la perspectiva de mi padre sobre el corazón de mi esposo. Y muchas mujeres no entienden lo valioso que es eso que les confiaron, el corazón de sus esposos, el corazón de su familia. Incluso creo que nos confiaron el corazón de la iglesia. Tienes una iglesia que crece y es fuerte, pero Sí. si no tiene mujeres saludables funcionando, no hay nutrición ahí, no está el corazón. Tienes estructura, pero no tienes corazón. Entonces,
Al hombre se le dio la fuerza para resaltar a la mujer. Saben, veíamos las Olimpiadas de invierno y salieron los rusos y ese hombre era tan fuerte y él la levantó como si nada. Vimos eso y dijimos, esa es una gran imagen de cómo Dios usa la fuerza del hombre para levantar la gracia de una mujer, para levantar su belleza. Un hombre tiene fuerza para que él eleve a su mujer y resalte su belleza. Y eso, John siempre lo ha hecho por mí. Y agradezco mucho eso. Bueno, saben, la responsabilidad de un esposo es nutrir a su esposa, apreciar a su esposa. Nutrir significa que le das lo que necesita para crecer. Lisa tuvo una tragedia que ocurrió cuando ella era niña, porque perdiste un ojo por el cáncer. Sí. Y ella evitaba hablar en público. Pero no creía que me nutrías, creí que me molestabas. Él me decía, escucha, tengo al grupo de jóvenes y necesito que le hables a las chicas. Y yo, claro que no lo haré. Tú eres el pastor, yo no soy pastora. Y tú no, alístate, te llamaré. Y yo, prepárate para verme salir. Yo no voy a levantarme y hablar. Y lo que estaba haciendo era decir, cariño, sé que crees que eres tu ojo falso. Pero para esas chicas, eres una voz de esperanza. Estás al final de los 20, eres alguien a quien ellas admiran, no tienes derecho a guardar silencio cuando ellas necesitan la voz de una mujer, porque yo no soy una mujer. Y él me empujaba y me empujaba y me empujaba, más allá de todo límite que yo había puesto en mi vida. Pero no lo hacía para incomodarme, lo hizo para conformarme a la imagen de Jesús. Y yo conseguía mi consuelo de Dios en lugar de mis limitaciones. Sabía, en ese momento, como líder de la casa, que había algo muy especial en la vida de Lisa, muy especial. Así que seguí, me costaba, porque ella se frustraba conmigo. Pero estaba tomando una decisión ahí como líder. Tomaba una decisión como líder y sabía que era lo mejor para el cuerpo de Cristo y ella a la larga, aunque me enfrenté a mucha resistencia. El punto es este, cuando eres el esposo y eres el líder siervo, y habrá decisiones que ella no recibirá con gozo. No crean que todas las decisiones que su esposo tome les va a traer mucho gozo. Podrían sacarlas de su zona de confort porque él ve algo como líder. Así como Lisa lo hizo conmigo. Entonces, recuerden que Dios desea hijos de Dios de esa unión. Lo que Dios vio en Lisa, años y años, antes de que ella naciera, desde el principio fue, pondré algo en la vida de ella que transformará a las mujeres del mundo. Y él hizo en mí. No me di cuenta de las consecuencias de alto alcance y dije, quiero que prediques a las chicas en las conferencias cuando viajo. Ella se desvelaba conmigo hasta las 3 de la mañana. Tomó mi único mensaje. Yo prediqué su mensaje la noche anterior en la conferencia. Y quería seguir presionando porque sabía, las personas vendrían y dirían, Santo Dios, las mujeres dirán, Santo Dios. Entonces hice eso. Otra cosa que no dejaba de decir era, eres hermosa, eres tan hermosa. Lo decía de corazón, eres linda, y la veía en la mañana al despertar y decía, al estarla viendo, eres tan linda. Y yo discutía contigo. ¿Discutías conmigo? Decía, no, yo soy fea, no, tengo un ojo, estoy gorda, estoy embarazada, no soy esto, no soy aquello. No, mi permanente se ve horrible. Ay, por Dios, tenía una lista. Y finalmente un día John me miró y dijo, me insultas. Dijo, me insultas. Así es, eso dije. Él dijo, yo creo que eres hermosa. Y tú me dices que eres fea. Dices que tengo mal gusto. También dije, me dices mentiroso. Sí. Y luego dije, no te miento. Es cierto. Y entonces, algo que he aprendido con los años en mis viajes es que puedo decirte lo bien que los esposos tratan a su esposa al verla a ella. Porque ella es la gloria del hombre, ¿cierto? Y si veo a una esposa radiante, veo a una esposa con mucho gozo, sé que la esposa tiene un buen esposo y que la edifica, ¿sí? Entonces, Lisa, el resumen es, Dios quiere vernos edificarnos al servirnos unos a otros, no solo que la esposa se someta al esposo, también el esposo que se someta y sirva a la esposa de forma piadosa, y cuando lo hacemos, nuestros mundos se ensanchan. Porque Lisa, cuando comenzaste a edificarme, yo comencé a edificarte, con la palabra y amor genuino en acciones. Dios comenzó a promovernos y pudimos ayudar a aquellos que a nuestro alrededor de nuestra esfera del matrimonio
Creo que la meta de Dios para el matrimonio Amén. es que nos edifiquemos uno al otro, que las personas alrededor sean impactadas grandemente Amén. con el Dios que está entre nosotros. Gracias por hacerme sentir incómoda. En resumen, cuando te casas con alguien, en esencia, firmas para servirlo por el resto de tu vida. Quiero que piensen esto. Voy a decir una vez más. Cuando dices acepto, tú estás ahí firmando para servirle por el resto de tu vida. Si ves el matrimonio así, tendrás un matrimonio saludable. Si ambos vemos el matrimonio así, tendremos un matrimonio extraordinario. Los veo en la siguiente sesión.